toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntese un momentico. Los poderes de la muerte jamás podrán vencer la iglesia de Cristo. ¿Por qué nosotros lo decimos? Porque está escrito. Y lo que está escrito en las Sagradas Escrituras es palabra de Dios. Y como es palabra de Dios, no podemos dudarlo. Solo tenemos que acercarnos con la fe de creer que es palabra de Dios y que no falla. Está escrito ya. Y ustedes saben la cita donde está escrito, pero hoy voy a tratar de mostrarle que a pesar de que eso está escrito, hay gente que no lo cree. Y ahorita tenemos un bombardeo a través de las redes sociales, no solamente de protestantes, sino además algunos que se llaman católicos, pero que no le creen a Cristo. Le creen a los hombres. Aparecen periodistas, aparecen filósofos, teólogos, aparecen hombres de ciencia. Todos hablan y dicen que la iglesia se va a destruir, que la iglesia se acabó, y de una vez atacan al Papa y dicen barbaridades del Papa. Ahorita está de moda en el internet hablar mal del Papa. Eso es un boom. Hay canales especiales para eso. Pero a ellos se les olvida. Y déjenme de hablarles no solamente a ustedes, a aquellos que me siguen a través de las redes sociales y que gracias me mandan esos videos para que yo los mire. Y yo los miro. Pero debo decirles que es un gran problema creerle a los hombres y no a Cristo. ¿Y por qué yo no les hago caso? ¿Y por qué yo no le creo? Hoy les voy a dar la respuesta. No les doy respuesta personal a los que me mandan esos videos, a los que me creen. Yo no les doy respuesta personal. Hoy se las voy a dar públicamente, con fundamento bíblico, para que sepan por qué están equivocados. Comenzamos leyendo San Juan capítulo 6, versículo 47. En San Juan capítulo 6, versículo 47, me da las bases de lo que estoy diciendo. Escuchemos. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. La invitación que me hace Dios es creer en Él. Los hombres de hoy están creyendo en los periodistas, en los filósofos, en los teólogos, en lo que usan los medios de comunicación, pero no están creyendo en Cristo. La invitación es a creer en Cristo. El que cree en mí tiene vida eterna, dijo Jesucristo nuestro Señor. Y yo tengo que creer. ¿Se acuerda lo que leíamos ayer en Juan 14:1? Lo volvemos a leer. Porque son las bases. Las bases para usted y yo estar seguro en medio de un bombardeo que tenemos a nivel mundial a través de la red en contra de la iglesia. Escuche. No se turbe vuestro corazón. Por esas cosas que ustedes oyen, que ustedes ven, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Jesucristo lo vuelve a repetir. El éxito es creer en Él.
Cuando yo creo en Él, no me tambalea nada ni nadie. Es que yo no he visto los escándalos de la iglesia, sí. ¿Y por qué no me tambaleo? Porque creo en Cristo. Es que yo no he visto todo lo que dicen a través de las redes, sí. ¿Y por qué no me tambaleo? Porque creo en Cristo. No se turbe vuestro corazón, no se preocupe. Crean en Dios, crean también en mí. Ahora, vamos a creerle a Jesús. ¿Por qué estamos seguros que la iglesia no la destruirá nadie? ¿Por qué estamos tan seguros, tan convencidos? Mateo 16, 18, cuando Cristo funda la iglesia, ya la saben ustedes, Jesucristo funda la iglesia y Él promete, como Él es Dios, Él promete. Recuerda que dice, el que cree en mí tiene vida eterna. No se turbe vuestro corazón, crea en Dios y crea también en mí. ¿Qué tengo que creer? Escuche lo que tengo que creer. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando Jesucristo edificó la iglesia en la persona de Pedro, escuche, dio una promesa y Él es Dios, y dice, crean en Dios y crean también en mí. ¿Qué tengo que creer? Escuche lo que viene. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las fuerzas del diablo, las fuerzas del infierno. ¿No qué? Yo quiero que ustedes observen esto. Jesús no dijo que el diablo no la iba a atacar. Dijo que sí la iba a atacar. Lo que Él prometió es que no la podrá. Eso es otra cosa. Que sí la va a atacar, pero que no la podrá vencer. Entonces, cuando ustedes y yo vemos cómo el diablo está zarandeando la iglesia, cómo el diablo está atacando la iglesia, nos agarramos las vestiduras y decimos, ahora sí se acabó la iglesia. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. ¿Por qué no le creemos a Cristo? Él mismo dijo que el diablo la iba a atacar, pero que no la podría vencer. Miren, San Lucas 22:31, cuando Jesucristo dice que el diablo incluso tiene permiso por Dios a bárbaro. El diablo tiene permiso por Dios para zarandear a la iglesia. Oye, Dijo también el Señor, Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás pidió permiso para zarandear a la iglesia y Dios se lo concedió. Por eso es que vemos todo lo que vemos. Miren, hermanos, miremos los escándalos de la iglesia. Y ustedes pueden decir, es que nunca había existido tantos escándalos en la iglesia. Mentiras. Es que nunca había existido el internet. Claro, los escándalos. Que no han existido los escándalos. ¿Ustedes no creen que un escándalo es que el discípulo que vivió tanto tiempo con Jesús, formado en el único seminario más puro y más santo, el de Jesús, Judas, lo vendió por 30 monedas de plata? Dígame si no es un escándalo. Ya va, y no conforme con eso, se colgó, se ahorcó. Imagínense que el cura de su parroquia amanezca ahorcado. ¡Qué escándalo! Pero no había internet, no había medio de comunicación. Pero el escándalo hubo. Y usted verá cuántos escándalos hay. Gran cantidad de escándalos. Solamente bastaría con que usted mirara 1 Corintios 5, 1 Corintios 6, con que usted mirara Gálatas también 5, del 19 en adelante. Usted pudiera también observar Efesios 5, del 5 en adelante, Colosenses 3, 5 en adelante. Usted verá los escándalos que hay dentro de la iglesia. Pero no había internet. Oye, ¿sabe qué curioso? Que como no había internet, Pablo los escribe, los escándalos de la iglesia. Y no se atemoriza, habla así, y se lo dice claramente. Siempre ha existido eso. Y nunca, por eso se destruyó la iglesia. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que puede venir escándalos,
que puede venir lo que sea, ataque, pero que nadie lo puede vencer. Satanás, mira, Pedro, Simón, mira, Satanás pidió permiso para zarandearlos. Miren, noten esa palabra, zarandearlos, volverlos nada. Y lo estamos viendo en la iglesia. Lo hemos visto siempre. Zarandearlo como se hace. Bueno, otra vez, ¿cómo es? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Ah, bárbaro. Crean en Dios, crean también en mí, dice el Señor. ¿Qué tenemos que creer? Que Jesús ha rogado por Pedro. A pesar de que el diablo tiene permiso para zarandear a la iglesia, Jesús ha rogado por Pedro. Yo he rogado por ti. ¿Lo creo o no lo creo? ¿O le creo a los de los medios de comunicación, a esos del internet, de YouTube, de Facebook, que tienen unas páginas completicas contra el Papa? El Papa es el anticristo. Este es el antipapa. Ese no es Papa, ese es el antipapa. La iglesia, el verdadero Papa es el otro. Y este es un antipapa. Y la iglesia se acabó. Desde el Vaticano II se acabó, dicen otros. Desde el Vaticano II se acabó. Porque comenzaron a hablar en el idioma cada quien, en cada lugar. La misa ya no se celebra en espalda ni en latín. La iglesia se acabó. ¿Por qué tantas mentiras? ¿A quién le creo? Hoy yo quiero que ustedes decidan, ¿le creen a los hombres o le creen a Cristo? Cristo promete, si creen en mí, tienen vida eterna. Los hombres dicen, si creen en mí, pues a lo mejor ustedes están actualizados. Son cristianos modernos, pero no tienen vida eterna. La vida eterna es creerle a Cristo. Yo he rogado por ti, Pedro. Ya pueden hablar todas las tonterías en contra del Papa, pero no me pueden refutar que en la Biblia está escrito que Jesucristo metió la mano por Pedro y dijo, yo he rogado por ti, porque en él confió las llaves del reino de los cielos. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. Por algo oró por él. Y no solamente oró por él, que a mí lo que me da confianza, serenidad, certeza, firmeza, no me tambalea, son las palabras de Jesús. No sé si es que ustedes no lo ven, pero yo lo veo tan clarito. Yo he rogado por ti. Ah, bárbaro. Si fuera otra persona, pues no le creería, pero siendo un Cristo, yo digo, si Cristo rogó por Pedro, esa oración vale y nadie lo podrá tambalear. Así de sencillo, digo yo, porque yo creo en Cristo. Yo creo en su palabra y lo encuentro en la Biblia, estoy seguro. Estoy seguro. ¿Y qué más dice? Que tu fe no falte. Que tu fe no falte. Aquí no está diciendo a Pedro que él no va a pecar. No. Por eso la iglesia no enseña que Pedro es impecable. La iglesia enseña que Pedro es infalible. Impecable significa que no comete pecado. Infalible significa que Dios le prometió que su fe no iba a fallar. Entonces, los evangélicos que no distinguen lo que es impecable e infalible, dicen, no, el Papa no es infalible porque el Papa también es un pecador. Claro, el Papa es un pecador, no es impecable, es infalible. Y hay católicos que quieren también engañarse diciendo que el Papa no es pecador. Ni un extremo, ni el otro. El que diga que el Papa no es pecador, se la fumó verde. ¿O no? Claro que sí. Si no, vayan a una misa o escuchen una misa del Papa. ¿Cómo comienza el Papa? Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Ve? Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Por eso, ¿por qué el Papa siempre dice rueguen por mí, oren por mí? Porque él es un pecador. Pero no tenemos que nosotros escandalizarnos y decir es que el Papa es un pecador.
El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. En la iglesia nunca se nos ha enseñado que el Papa es impecable. Ni esa es la doctrina de la iglesia. Yo sé que muchos católicos están agarrando la vestidura por lo que yo estoy diciendo, pero a la prueba me remito. La Biblia habla que el Papa es infalible, pero no impecable. Y para que se den cuenta que no es impecable, va a decirle que un día va a fallar, pero Él lo va a levantar. Escuche. Y tú, una vez vuelto, ¿Qué significa una vez vuelto? Que va a pecar como cualquier persona, pero que Él lo va a levantar. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. esa es la tarea del Papa dentro de la iglesia. Confirmar la fe de los hermanos. Porque en medio de un mundo donde hay muchas fe, muchas religiones, muchas creencias, muchas corrientes filosóficas, muchas corrientes teológicas, Dios quiso que estuviera Pedro para fortalecer la fe de los hermanos, de los miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Ahí está Pedro, esa es su tarea. Quitemos a Pedro, como quieren los de las redes sociales, quitemos a Pedro. ¿Quién va a fortalecer la fe de los hermanos? ¿Petronilo? ¿Pánfilo? No. Esto lo que hacen es sembrar cizaña, maleza, maldad en la mente y en el corazón del ser humano. Los católicos no deberían escuchar esos programas. Deberían leer la Biblia y creer en la Biblia. Porque eso se llama cizaña que va destruyendo la fe del católico. Eso es una manera del diablo atacar la iglesia. La está zarandeando, sí, a través de esos medios de comunicación, de esos programas, de esas páginas de internet. Está zarandeando la mente y el corazón de muchos católicos que por tontos, porque no hay otra palabra, están escuchando a esos mentirosos que ponen incluso títulos católicos no sé qué, católicos verdaderos, católicos, bueno, católicos romanos o católicos, bueno, le ponen títulos bonitos para engañar a la gente. Seguimos. Yo creo en la palabra de Dios, no le creo a los hombres, no soy creyón, soy creyente y tenemos que tomar la decisión. Miren, hermanos, ¿por qué yo, Luis Eduardo Jaime Toro, creo que nadie puede destruir la iglesia? Porque no solamente Jesús lo prometió, los poderes del infierno no la podrán vencer, sino que además San Pablo, en Colosenses capítulo 1, versículo 15, en adelante, antes de decir Pablo, antes de Pablo decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo, antes de decir eso, San Pablo describe a Cristo. ¿Quién es Cristo? Noten, se lo voy a decir antes de que suceda. Noten, Pablo va a decir que Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero él no lo dice así, por así Cristo es la cabeza de la iglesia. Primero dice, ¿quién es Cristo? Y después dice, ese que les describí, que les dije quién era, ese, nada más ni nada menos que ese, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. O sea, en castellano, ese está tan unido a la iglesia, es uno con la iglesia, y si ese es uno con la iglesia, ¿la podrán vencer? Vamos a ver, ¿cómo pone Pablo a Cristo? El Cristo es la imagen del Dios invisible. Comencemos por ahí. Está hablando que Cristo no es un periodista, para yo dudar de él. Tampoco es un filósofo, un teólogo. No. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Y escuche lo que viene. Porque en él fueron creadas todas las cosas. ¡Ah, bárbaro!
Ya nos comenzó a decir quién es Cristo. Presenta a Cristo. Antes de presentar la iglesia, presenta a Cristo. Cristo, por Él fueron creadas todas las cosas. Está diciendo que Jesucristo es Dios. ¿Qué más? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Lo ven con claridad? Jesucristo tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Si Él tiene todo el poder en la tierra y en el cielo, si Él hizo todas las cosas del cielo y de la tierra, y si Él es la cabeza, que lo va a terminar diciendo, del cuerpo que es la iglesia, si está tan íntimamente unido que Pablo no encontró un mejor ejemplo que decir la cabeza y el cuerpo, ¿será que alguien puede vencer esa iglesia? Vamos a ver. Él hizo todas las cosas, celestes y terrestres. Visibles e invisibles. Él hizo todas las cosas, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Póngale el nombre que usted quiera. Dígame qué poder está por encima del de Cristo. Dígame quién va a vencer a esa iglesia. Si Él hizo principado, potestades, ¿qué fue la otra cosa? Dominios, principados. O sea, si Él mismo fue el que creó todos los poderes en el cielo y en la tierra, ¿habrá alguien que lo supere a Él? No. ¿Y por qué San Pablo pone primero quién es Cristo? ¿Por qué describe el poderío de Cristo? Porque lo que Él va a decir después es algo grandioso para nosotros. Algo grandioso. Si quiere, ciérreme la puertica ahí, que es que está corriendo mucho aire. Y aquella. Va a mostrar lo que ustedes y yo hoy venimos a escuchar. Dale. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Qué caramelo de chocolate de fresa más rico. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Notan qué está diciendo Pablo? ¿Quién es Cristo? Ahora noten que después que se esfuerza por expresarnos quién es Cristo, dice que ese es precisamente la cabeza de la iglesia. El que está al frente de la iglesia. ¿Quién lo va a destruir? ¿Quién va a destruir esa iglesia? ¿Las potestades? ¿Las dominaciones? ¿Los tronos? ¿Los principados? Nadie, porque Él creó todo eso y todo está sometido bajo sus pies. Va, dele. Repita lo último que leyó y sigue. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Él es Dios, existe desde siempre y para siempre. Y todas las cosas en Él subsisten. Y gracias a Él, todo existe, hasta el diablo. Si Él no quisiera que existiera el diablo, no existiría. Todo subsiste gracias a Él. La lupa. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién se quiere meter con la iglesia? Que lo diga. Los tontos que sacan videos por YouTube contra la iglesia no saben con quién se están enfrentando. Con Cristo, que es la cabeza de la iglesia. ¿Y quién es Cristo? Quien hizo todas las cosas celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. ¿Ven con quién se van a enfrentar? No se están enfrentando con el Papa, con los curas. Se están enfrentando con el mismo Dios. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Si usted y yo creyéramos que Cristo es la cabeza de la iglesia y que estando unidos a Él, porque si
Oye, si Cristo es la cabeza y yo soy el cuerpo, yo no me puedo salir del cuerpo. Imagínese un momentico. Quítese el brazo y lo deja en su casa y se viene sin brazo. A ver qué le pasa a su brazo. Sáquese un ojo y déjelo guardado en la nevera y después cuando llegue se lo coloca. A ver qué pasa. Cáctenlo. Somos un cuerpo. Si nos separamos del cuerpo, si nos salimos de la iglesia para meternos a una secta, estamos muertos. Y eso es lo que el diablo quiere, que muramos espiritualmente. El diablo es el padre de las tinieblas, de la muerte. Él busca que la gente muera. ¿Y cómo muere? Precisamente cuando se sale del cuerpo. ¿Quién lo va a defender? Si Cristo es la cabeza, Él defiende su cuerpo. Ustedes lo escucharon en Efesios capítulo 5, versículo 29. Nadie aborrece jamás su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta, lo cuida, y eso es precisamente lo que hace Cristo con la... A ver, ¿cómo es? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Él es la cabeza, la sustenta y la cuida, no la aborrece. Que me diga un protestante, ¿serán ustedes capaces de destruir esa iglesia? Que me digan los ateos, ¿serán ustedes capaces de destruir esa iglesia? Que me digan esos católicos modernos, ¿van a destruir ustedes esa iglesia? Nadie la va a destruir, porque Cristo se comprometió a cuidarla, alimentarla y jamás aborrecerla. La ama para siempre. Es su esposa, la ama para siempre. ¿Será que los católicos saben esto? Escuchen la palabra que voy a decir porque me duele. Desgraciadamente, no. Si los católicos supieran eso, no habría un católico en el mundo que se metiera a protestante. Lo repito, si los católicos supieran que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y que Él la defiende, la ama, la cuida, la alimenta, y que está íntimamente unido, que San Pablo no encontró otro retrato hablado mejor que el cuerpo y la cabeza. Pero antes de decir que Cristo es la cabeza, dijo quién era Cristo. Para que usted tenga la certeza, la firmeza, la seguridad plena de que nadie la podrá vencer. Llevamos 2000 años. ¿Quién la venció? El Imperio Romano era el poder más grande que ha existido en el mundo desde que comenzó la iglesia. Atacó a la iglesia 300 años. El que se llamaba cristiano lo mataban. Los cristianos no tenían la dicha de usted y yo de comprar y vender con facilidad, de vivir en una casa como ustedes y yo. Ellos vivían en cuevas. Ahí tenemos ¿cómo que llaman? Las catacumbas de San Calixto y de no sé quién. Eran ciudades bajo tierra y no ciudades modernas. Eran escondites bajo tierra. Yo estuve allá. 300 años vivieron los cristianos escondidos. Los evangélicos no lo saben, porque no existían. Nadie lo contó, como no creen en los católicos, pues ¿quién les iba a contar? Pero la iglesia fue perseguida 300 años. Ellos utilizaban símbolos. El pez, cuando le descubrieron que ese era el símbolo, lo cambiaron. El buen pastor, cuando le descubrieron que ese era el símbolo, la cruz. Por eso la cruz también es símbolo del cristiano. Porque ellos, para poder identificarse, conocerse entre ellos, utilizaban símbolos. Los persiguieron. Y ese imperio tenía mucho poder. Y cuando Juan escribe el Apocalipsis, escribe cuando la iglesia está pasando precisamente por esa etapa. ¿Y cómo describe San Juan al imperio romano? La gran Babilonia, la gran prostituta, que asesinó
a miles y miles de cristianos y se embriagaba con su sangre. Tenemos testimonio de eso. Todavía queda el Coliseo Romano. Vayan, véanlo, o al menos por internet búsquenlo. Yo fui. Donde murieron miles y miles de cristianos. Donde el pueblo romano, por el imperio, por los reyes romanos, vamos a disfrutar de una tarde. Y soltaban a un cristiano y le soltaban un león o un toro. Y de ahí se gozaban y decía, todo el que sea cristiano va a morir así. ¿Cómo alumbró Roma el César Nerón, la bestia del Apocalipsis? La alumbraba con antorchas humanas. Los colgaba y le metía candela y así alumbraba Roma. Para que la gente tuviese miedo de pertenecer al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Y la pudo vencer? No. Nunca la iglesia ha pasado por un tormento tan difícil, tan fuerte como en la época del Imperio Romano. Por eso Juan le escribe en Apocalipsis a los cristianos animándoles, dice, no tengan miedo, que al final la esposa se ha embellecido, llegaron las bodas del Cordero, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Dichosos. No importa que hayan pasado por donde hayan pasado. Y de allí, entonces la iglesia fue atacada y sigue siendo atacada hoy día por el comunismo, hoy día por los ateos, hoy día por el nuevo orden mundial, hoy día por los evangélicos, hoy día por tantas cosas, pero nunca la podrán vencer, porque Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y Él la cuida, Él la defiende, Él la ama, Él está íntimamente unido a la iglesia. Bastaría una persona que tenga buena intención y tenga fe. Bastaría leer donde dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Con eso bastaría para descubrir la importancia de la iglesia. El valor que tiene la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y no me puedo desprender de ella, no puedo salirme de ella, tengo que estar unido a ella. Pero es que en la iglesia hay cosas malas. Si algún día tiene chance, yo no tengo chance por falta de tiempo. Y en la mente hay muchas citas y no tengo mucho tiempo. Pero llegué a su casa y lea 1 Corintios 12, del 12 en adelante. Cómo nos integramos al cuerpo de Cristo que es la iglesia, pero cómo dentro de esa iglesia hay partes del cuerpo que son deshonrosas y avergüenzan. Lo dice Pablo. Y dice, pero esas partes del cuerpo que son deshonrosas, aquellos pecadores, las tratamos con más cuidado y son las que vestimos. Ah, bárbaro. Las demás no necesitan. Y en la iglesia, algún día podré desarrollar eso. Porque en la iglesia las partes deshonrosas ahora no las cuidamos, ahora no las vestimos. Ahora, al igual que el mundo, estamos buscando las partes deshonrosas de la iglesia para sacarlas por internet y decir, estas son las cochinadas de la iglesia. Las partes deshonrosas. Incluso ustedes mismos en su parroquia están pendientes en qué se equivoca el cura, en qué se equivoca el encargado, el jefe, para usted difamarlo, para usted ponerlo al escarnio público, para satisfacer el deseo de que yo fui el primero que me di cuenta, que yo sí, yo lo observé, la gente está ciega, la gente no se da cuenta, y yo sí me di cuenta, y dice la Biblia, así no es, debe vestirlo. Las partes deshonestas, debe vestirlas y tratarla con delicadeza. Si no está escrito en la Biblia, no me crean. Pero hoy seguimos más al mundo que a Cristo. Eso es triste. A mí me da tristeza ver a un católico hablando de otro católico. Me da tristeza. Más todavía cuando hablan de un sacerdote. Es un ministro de Cristo. ¿Que se equivoca? ¿Quién no lo sabe? Díganme, ¿quién de ustedes no sabe que se equivoca? Que es humano, igual que ustedes. Pero bueno, volvemos a Colosenses capítulo 1, versículo 18. Él es
y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces dice Pablo que Cristo es el primero en todo, pero es la cabeza de la iglesia. Está de frente, está de primero, pero está unido a la iglesia. No habla de muchas iglesias, habla de una. ¿El diablo va a atacar la iglesia? Sí. ¿Cómo la va a atacar? La iglesia no es como una persona para llegar el diablo y meterle un tiro y la mate. No, la iglesia es una comunidad de fe que sigue la doctrina de Jesucristo. Y el diablo ataca a esa iglesia. ¿Y cómo la ataca? ¿Cómo la zarandea? Fácil. Si Cristo quiere una iglesia, ¿cómo zarandea el diablo? Propone 2, 3, 1000, 10,000, 60,000, 70,000 iglesias. Es la mejor forma de atacar. Por eso se llama diablo, el que divide. Cuando Cristo quiere un cuerpo, una iglesia, el diablo quiere muchos cuerpos, muchas iglesias. Eso es satánico, eso es diabólico. Y es la manera perfecta que tiene el diablo para atacar a la iglesia. Por eso, cuando los católicos dicen que a mí me gusta pelear con los evangélicos, yo digo, este no es más ignorante porque no es más grande. Si fuera un poquito más grande, sería más ignorante. Porque no ha podido captar que Dios quiere una iglesia y el diablo la quiere zarandear proponiendo muchas iglesias. Pero él dejó a Pedro para fortalecer a los hermanos de la iglesia. Los otros se van con los otros fundadores. Permítanme ustedes ver ahora la que leímos ayer, pero ahora lo vemos desde otro punto de vista, Colosenses 1:22. Si ustedes lo leen desde el 21 en adelante, o desde el 17, igualito. Ay, no, me comí una partecita de Colosenses, ya va. No me puedo dejar, no puedo pasar esa, no puedo. Vuelvo a Colosenses, ahorita voy para acá. No puedo dejarme comer Colosenses 1:24. Mire, estamos leyendo Colosenses del 15 al 18, ¿verdad que sí? Voy a dar un saltico al 24, para no leerlo todo por falta de tiempo. Pero ahora un saltico al 24. Ustedes me perdonan, pero enfermito y todo vengo porque no le doy gusto al diablo. Claro, me enfermo completico la noche antes y no pude dormir ni siquiera una hora. Y ahí no, ahí me muero, me tengo que morir en algún lugar. Me entierran de todas maneras. Pero al diablo no le doy gusto, porque la gente tiene que saber estas cosas. Miren el 24, hermano. Ahora me gozo. Así hace Pablo, ¿o no? Yo solamente lo estoy traduciendo con los gestos, ¿verdad? ¿Otra vez? Ahora me gozo. ¿Por qué se goza Pablo? Véanlo, hermano, por favor, véanlo. Eso no lo escribí yo. Yo les aseguro que yo no había nacido. Yo nací en el año 2000. Miren la partida de nacimiento. Y esto ya estaba escrito hace tantos años. Y San Pablo dice, me gozo. ¿Me ayudan a ver cuál es el gozo de Pablo? Mírenlo, por favor, miren qué goza Pablo, en qué se goza. A ver si es el mismo gozo de ustedes. A ver. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las acciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ah, bárbaro. Pablo dice, si Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es Dios, la iglesia es su cuerpo, el yo pertenecer al cuerpo de Cristo es un gozo. El yo sufrir por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia,
Nadie me puede robar a mí ese gozo. Entonces Pablo dice, la iglesia está tan íntimamente unida a Cristo, que si yo sufro por la iglesia, estoy sufriendo por Cristo, y eso es motivo de gozo. Pablo se goza por sufrir con la iglesia. ¿Usted sufre con la iglesia? ¿Usted sufre cuando la iglesia sufre? Cuando la iglesia es atacada. ¿Usted sufre cuando los miembros de la iglesia son atacados en su parroquia? Cuando sus compañeros hablan mal del otro. Cuando le hacen la guerra para quitarle el puesto. ¿Usted se goza de eso o le da tristeza? ¿Lo sufre? Es al revés. Pablo se goza de sufrir por la iglesia. Y ustedes se gozan de ver sufrir a la iglesia. Eso sí, esa vieja lo merecía. Lo merecía, porque es que, mejor no ni digo, pero esa vieja lo merecía. Ese cura lo merecía, sí, lo merecía, claro que sí. No me gozo con el sufrimiento. Me gozo al contrario al ver sufrir a los miembros de la iglesia. Qué mentalidad distinta la de Pablo. Yo sé, hermano, yo sé que lo que yo estoy diciendo es una barbaridad. Pregúnteme si me importa. Esa barbaridad está escrita. Y yo solamente estoy siendo portavoz de lo que está escrito. Pablo se goza en los sufrimientos de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Ahí está la explicación. Pablo primero dice, me gozo por los sufrimientos que tengo que padecer por ustedes, porque así cumplo en mi carne lo que le faltó a Cristo por la iglesia, que es su cuerpo. Entonces Pablo mira que la iglesia es el cuerpo de Cristo y él dice, yo por esa iglesia quiero sufrir. Bárbara, ¿no? Ustedes y yo también lográramos eso. No sufrimos nada por la iglesia, porque hay católicos que se han metido evangélicos por no sufrir un insulto que el cura le dio. ¿O no? ¿Por qué se han salido de la iglesia católica y se han metido a evangélicos? Porque no han sido capaces de soportar, como Pablo, los sufrimientos por la iglesia. Pero Pablo lo aceptaba porque sabía que era el cuerpo de Cristo. Y cuando yo le digo esto, no se lo digo solamente porque lo he leído, porque lo creo. Se lo voy a decir en secreto. Porque lo he vivido. Y lo he sufrido diciéndole, por ti, Señor. Porque sé que la iglesia es tu cuerpo. Lo disfruto. Voy a decir una barbaridad, no lo digan a nadie. Lo voy a decir en secreto. Yo he llevado más palo que una gata ladrona. Pero he llevado más palo por los católicos que por los evangélicos. Y no me ven todavía aquí enfermo y predicándole. Hasta que me dejen. Hasta que Dios me mande a llamar. ¿Pero ustedes me ven hablando mal de la iglesia? No, lo sufro. Por la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Porque estoy convencido 100% que lo que está escrito aquí es palabra de Dios y punto. Ya, no se diga más. Ahora sigue Efesios capítulo 1 versículo 22. Antes de Cristo llegar a decir otra vez Pablo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, vuelve a decir quién es Cristo. ¿Usted lo puede leer un poquito más atrás? Vuelve a decir quién es Cristo. Tiene todo el poder, Dios le ha dado todo el poder, Él hace todo lo que quiere, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies porque tiene todo el poder. Entonces observe cómo Pablo vuelve a decir que Cristo tiene todo el poder. A ver,
y sometió todas las cosas bajo sus pies. Cristo tiene todo el poder, Él es Dios, y todas las cosas están sometidas bajo sus pies. Pregunto, ¿y el diablo? Cáctenlo, cáctenlo. Todas las cosas están sometidas bajo sus pies. ¿Y el diablo? También. Ahora vamos a ver si el diablo puede destruir la iglesia. Con razón Cristo dijo, nadie la podrá vencer, destruir. A ver, ¿otra vez? Y sometió todas las cosas bajo sus pies. El diablo también. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿No se dan cuenta que San Pablo no dice en ningún momento que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, sin antes decir quién es Cristo? Sin antes mostrar que Él tiene todo el poder. ¿Cuál es la finalidad teológica? Para decir lo mismo que dijo Cristo, los poderes del infierno jamás la podrán vencer. ¿Y por qué no la pueden vencer? Porque a Cristo se le sometieron todas las cosas. Y Dios le... ¿Cómo es otra vez? Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y lo dio por... Y lo dio... ¿Otra vez? Y lo dio... Dios Padre dio a Cristo su Hijo. Lo dio. Miren, miren, miren. Miren que no es invento del Papa, no es invento de los curas, la iglesia no es hecha por hombres. Dios lo dio Dios, otra vez. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dios lo dio como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Si esto es verdad, ¿quién puede destruir la iglesia? Pero si esto es verdad, entonces concuerda con lo que sigue. Otra vez, ¿lo dio? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pues como Dios lo puso sobre todas las cosas y lo dio él mismo como cabeza de la iglesia, esa iglesia es su cuerpo y en esa iglesia está la plenitud de Dios. Pregunto, si eso es verdad que Cristo es la cabeza de la iglesia y a Él se le sometieron todas las cosas y en la iglesia está la plenitud de Dios, ¿podrá el diablo vencerla? ¿Y se ha dado cuenta que llevamos 2000 años y no la han vencido ni los malos curas? Ha existido malos papas. La historia, la iglesia no borra la historia. Ustedes comienzan a leer y han existido papas malos. ¿Y esos papas destruyeron la iglesia? Han existido obispos malos, sacerdotes malos. Entre ellos, Martín Lutero, sacerdote de la iglesia católica. ¿Y destruyó la iglesia? No. La atacó, sí, pero no la pudo vencer. No la podrá vencer. Porque en ella está la plenitud de Dios. En esa iglesia es donde yo quiero vivir. En esa iglesia yo nací. No quiero salirme de esa iglesia. Porque yo agarro vida espiritual en esa iglesia, que es el cuerpo de Cristo. En ella yo me alimento, Cristo la alimenta. En ella estoy protegido, Cristo la cuida. Cristo la defiende. Cristo la ama. Cristo la limpia. Cristo la purifica. Cristo la salva. ¿Qué hago saliéndome de la iglesia? ¿Qué hago? Nadie la podrá vencer. Pero bueno, observen algo. Ahora voy a mostrarles cómo el diablo quiere vencer esa iglesia. Ya sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad que sí? Lo vieron claro. Ya vieron que Cristo defiende la iglesia, la ama y la cuida, pues Él es la cabeza. Y nadie la podrá vencer porque Él la defiende. Él está de frente, es la cabeza. Pero también vieron que la Biblia dice que el diablo pidió permiso para zarandear a la iglesia. ¿Verdad que sí?
Y le dijo a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no la podrán vencer. Sí la atacarán, pero no la podrán. Ahora quieren ver cómo ataca a la iglesia el diablo para zarandearla. ¿De verdad quieren verlo? Vamos. En primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. ¿Cómo ataca el diablo a la iglesia? Para que ustedes noten que el diablo no va a poner un arma para matar a la iglesia. No, pero sí la va a atacar. Y ustedes deben abrir los ojos. ¿Cómo ataca el diablo a la iglesia? Pero el Espíritu dice. El Espíritu Santo dice. Si ustedes creen que es el Espíritu Santo quien lo dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. Esto no se puede someter a juicio. Solo se tiene que creer, porque es el Espíritu Santo quien lo dice. Otra vez. Pero el Espíritu dice claramente. Claramente. No hay tapujos, no hay escondido nada. Todo está hablado con claridad. Claramente significa el que tenga ojos vea, el que tenga oídos oiga. Aquí está claro. O sea, no puede decir que no está escrito, que Dios no lo dijo. No, ahí está escrito. Que usted no lo crea es un problema suyo. Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Observe, el Espíritu Santo dice que en los últimos tiempos algunos van a renegar, apostatar, apostasía, a renegar de la fe. ¿Se acuerda que Jesucristo quiere un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola fe, una sola esperanza, un solo Señor, un solo Dios, un solo bautismo? Lo leíamos ayer en Efesios 4:4. Pues ahora, aquí dice que en los últimos tiempos algunos van a renegar de la fe, ya no van a aceptar la fe. Vean las páginas esas de esos católicos que están renegando de la fe. O mejor no las vean, pero sepan que existe. ¿Se está cumpliendo la Biblia o no? Y mire por qué lo están haciendo. Ahora viene el porqué. Dice, algunos renegarán de la fe. Están renegando y dice que la misa que nosotros celebramos, eso ya no es misa. Que eso es falso. Que el Papa es el antipapa. Que se están cumpliendo las profecías de no sé quién. Pero no creen en la profecía de Cristo. A mí lo que me extraña es que creen en la profecía de Petronilo y de Pámpila, pero no creen en la profecía de Cristo, de los apóstoles. Yo creo en la profecía de Cristo y en los apóstoles, y por eso estoy sereno. Algunos renegarán de la fe. Escuchen, apostatarán, se llama pecado de apostasía. Escuchando a espíritus engañadores. Ahí viene. Mire cómo el diablo ataca. Ellos comienzan a escuchar. ¿Qué escuchan? ¿Qué es el diablo? Un espíritu. ¿Y qué es el diablo? El padre de toda mentira. Cuando la Biblia dice, ponen a escuchar a espíritus engañadores, está diciendo que es el mismo Satanás quien le habla a esa gente en su mente. Y son espíritus. Y eso lo estamos viendo hoy día con toda claridad. No necesito yo hablarles mucho, ustedes lo han visto por las redes. Espíritus engañadores. Esa gente no tiene la verdad. Se salió de la iglesia, que es columna y base de la verdad. Esa gente no ama la verdad. Espíritus engañadores. Así ataca el diablo. Ya comenzó a atacar. Dice, es que yo pienso de esa manera. Por eso la iglesia enseña, usted no debe creer lo que usted piense. Lo que usted piense me tiene a mí sin cuidado. Lo que usted piense, a mí qué me importa. Lo que usted piense, ese es el evangelio según usted, guiado por el diablo, espíritu engañador.
Nosotros tenemos que guiarnos por lo que yo piense. No, Señor. Para eso está la doctrina de la iglesia. Para eso está la enseñanza de la iglesia. Lo que yo piense ya es cosa distinta. Espíritus engañadores, repítalo. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí aparece la palabra demonio. El diablo pidió permiso, Satanás pidió permiso para zarandearlos a ustedes. ¿Cómo? ¿Con qué? Doctrinas de demonios. ¿Cómo ataca el diablo? ¿Cómo zarandea a la iglesia? Doctrinas de demonios. Esto no lo saben los católicos. Ellos saben que el diablo va a atacar a la iglesia. Ellos saben que Cristo dijo que el diablo pidió permiso para zarandear a la iglesia, pero no saben cómo es que el diablo ataca y zarandea a la iglesia. Le manda espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y cuando un católico no sabe eso, entonces dice, todos los evangélicos, todos los protestantes, eso es lo mismo. Al fin y al cabo es la misma Biblia, es el mismo Dios. Yo no veo diferencia, Padre. Aquí se canta, aquí se canta, aquí se ora, aquí se ora, aquí se alaba a Dios, es el mismo Dios, es la misma Biblia. No sea ignorante, deja de ser ignorante, porque el diablo zarandea a la iglesia ¿con qué? Doctrinas de demonios. Con doctrina. A usted no le importe que hable de Dios, el diablo también habla de Dios. A usted no le importe si tiene la Biblia, el diablo también se sabe la Biblia, cómo tentó a Cristo. Está escrito. A usted lo que le debe importar es qué doctrina trae. Esto no lo saben los católicos. Esto no lo predican los curas. Esto no lo predican los obispos. Y por eso el diablo está zarandeando la iglesia por todos lados y no se dan cuenta qué es lo que pasa. Entonces el cura Toro, que lee la Biblia y comienza a descubrir que el diablo está atacando a la iglesia con doctrinas de demonio, ese cura le falta caridad. Ese cura no tiene tolerancia. ¿Por qué? Porque le descubre a los protestantes que eso son doctrinas de demonio. Mire, no hay necesidad de hacer un esfuerzo tan grande para mostrarle que es doctrina de demonio. Voy a hacerle un ejercicio para que ustedes den cuenta que es doctrina de demonio. Díganme, por favor, ¿qué es lo que ustedes reciben en la misa cuando van a comulgar? Pregunto, ¿ahí está Cristo? ¿De verdad? ¿Está convencido? Si eso es verdad, que venga un evangélico y me diga a mí que eso es un mero símbolo, que ahí no está Cristo. ¿Eso es doctrina de qué? De demonio, porque me quiere quitar a Dios. Yo estoy recibiendo a Dios. Y el diablo no quiere que yo lo reciba. Y viene otro católico y me dice, es que eso es lo mismo ser católico y ser protestante, eso es lo mismo. ¿Cómo que es lo mismo? ¿No es que usted está convencido que ese es Cristo? Y aquel dice que es un mero símbolo, que ese es el diablo. Si usted le pregunta a un testigo de Jehová, ¿qué es la hostia? Le dice Satanás. Ay, usen la inteligencia. Usen la inteligencia. ¿No notan la diferencia? ¿No se dan cuenta que es doctrina de demonio? No lo ven. Ya basta de decir tonterías, que es lo mismo. ¿Por qué se engañan? ¿Por qué mienten? A lo mejor entonces usted no está convencido de que la hostia es Cristo. Porque si usted está convencido que la hostia es Cristo, y viene los testigos va y dice que la hostia es el diablo, usted inmediatamente detecta que eso es doctrina de demonio. Inmediatamente. Pero si no está convencido, dice eso es lo mismo. Vean cómo el mundo nos ha lavado el cerebro y nos ha robado la fe por no leer las escrituras.
A ver, ¿ustedes creen que Cristo dejó el sacramento de la confesión en Juan 20, 23, que le dio a los apóstoles? A quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. ¿Están convencidos? Ahora, ¿quién es el único que no quiere que nuestros pecados sean perdonados? El diablo. Entonces, si el diablo no quiere que sean perdonados nuestros pecados, el diablo dice: no se confiese. Pero el diablo no puede aparecer con cola y cachos. Pero sí aparece con doctrina de demonios. Y le dicen: no se confiese con un hombre pecador igual que usted. ¿Cómo usted no es capaz de darse cuenta que eso es doctrina de demonio? ¿Cómo no lo nota? Por favor, por amor a Dios, ¿cómo usted es tan ignorante, tan ingenuo que no lo nota? Y le está robando nada más ni nada menos que los tesoros del reino. El perdón de los pecados para que su alma en paz quede limpia. Y la Eucaristía, el pan vivo bajado del cielo, del cual Cristo lo prometió, y está escrito en Juan 6:51, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. ¿Está convencido de eso? Pues eso es lo que te están robando los evangélicos. Dígame si no es doctrina de demonio robarle los misterios del reino, los tesoros del reino. Habrá un mayor tesoro que la Eucaristía, que es centro y culmen de la vida cristiana. No lo hay, porque Jesucristo, que Dios, dijo: el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Es el mayor tesoro que tenemos. Y lo dijo: y el que no coma mi cuerpo y no beba mi sangre no tendrá vida eterna. También lo dijo de las dos maneras. ¿Cómo es que un católico no es capaz de descubrir que es doctrina de demonio? ¿Y cómo es que un católico se atreve a decir en público que es lo mismo? Y yo he escuchado a sacerdotes decir que es lo mismo. No es más ignorante porque no es más grande, y perdonen la expresión. Pero tengo que hablar en criollo, en castellano, para que me entiendan. ¿Cómo va a atacar el diablo a la iglesia? ¿Otra vez? ¿Con espíritus? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así ataca el diablo a la iglesia. Y usted se está dejando atacar cuando usted se deja llevar por lo que usted piensa y no hace caso a lo que enseña la iglesia. Y usted se deja atacar cuando no observa la doctrina que traen los evangélicos. Y miren, San Juan, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Vean que el diablo ataca con la doctrina. Y vea cómo San Juan, siendo palabra de Dios esto, lo vamos a leer, dice que efectivamente en la doctrina viene el veneno del diablo. Pero que ustedes y yo ya estamos advertidos, ya lo sabemos, y no nos vamos a dejar inyectar ese veneno. No nos vamos a dejar zarandear por el diablo. Zarandear significa tambalear. ¿Y ustedes no se dan cuenta que hay católicos que ya se dejaron tambalear? Hay católicos que tienen años de no confesarse. Ya se dejaron tambalear por la doctrina protestante diabólica. Hay católicos que no van a misa, pero son católicos, apostólicos y romanos. Se dejaron tambalear por el diablo. Hay católicos que no comulgan porque viven arrejuntados, porque viven en adulterio, y no me importa comulgar, ¿eh? Pero no, se dejaron llevar por doctrina del demonio. Escuche cómo dice San Juan. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Observen que Cristo dejó una iglesia y en su iglesia dejó su doctrina. Y ustedes y yo debemos permanecer en la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la tentación? ¿Cuál es el ataque del diablo? ¿Por dónde nos va a atacar el diablo? No quiere que permanezcamos en la doctrina de Cristo.
Nos quiere sacar de la doctrina de Cristo. Por eso manda a los testigos de Jehová. Si no lo sacan los testigos de Jehová, le manda a los pentecostales. Si no lo sacan los pentecostales, lo sacan los adventistas. Si no lo sacan los adventistas, lo sacan los mormones. Si no lo sacan los mormones, lo sacan los retornos de Cristo. Si no lo sacan los retornos de Cristo, lo sacan los evangélicos, que se parecen a la renovación carismática. ¿Ustedes no se han dado cuenta que muchos de la renovación carismática se han metido en evangélicos? Muchos. Y aquí en el Táchira ustedes saben que hubo un gran grupo que se metió en evangélicos. Porque el diablo los zarandeó como se hace con el trigo, con doctrina de demonios. Por no permanecer, otra vez. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Qué es extraviarse? Salirse de la doctrina de Cristo. ¿Qué es extraviarse? Una oveja extraviada, una oveja perdida. Aquella que se sale de la doctrina de Cristo y se mete a evangélico. Con H, con K y con Z al final. Evangélicos. Bárbaro. La peor mentira que tenemos son los evangélicos. La zarandeada que el diablo da a la iglesia son los evangélicos, con doctrina de demonios. Y lo peor es que la iglesia no se ha dado cuenta. Ustedes no lo creen. A pesar de que se los estoy mostrando con la Biblia, a ustedes les cuesta creer porque a lo mejor tienen a su tía que es evangélica. Porque a lo mejor tiene a su novia o a su novio que es evangélico. Porque a lo mejor tiene a su papá que se metió en evangélico. Y lo peor es que a esos evangélicos que están en doctrina de demonios, ¿cómo lo llama usted? Es que mi mamá se metió a cristiana. ¿Se dan cuenta el tamaño de la ignorancia? Es que mi tía se metió a cristiana. Dios santo. Su ignorancia es tan grande, tan grande, tan grande, que no ha descubierto que se salió de la vida cristiana, de la doctrina cristiana, para meterse a doctrinas de demonio. ¿Y quién dijo que ella se metió a cristiana? Ellos mismos. Me metí a cristiana. Y los católicos lo repiten como tontos. Petronilo se metió a cristiana. A cristiano. Pánfila se metió a cristiana. Dios santo, ¿por qué miente? Por favor, ¿por qué engañan? ¿Hasta dónde está la ignorancia? ¿Hasta dónde vamos a llegar? No nos damos cuenta que el diablo está zarandeando en la iglesia. No nos damos cuenta. ¿Por qué creen ustedes que Cristo me ha permitido a mí vivir en este tiempo? Y llevar más palo que una gata ladrona. Y a pesar de tener tantos enemigos dentro y fuera de la iglesia, me ha dado la oportunidad de explicarles la palabra de Dios y todavía estoy vivo. ¿Por qué? Porque Cristo quiere que los católicos se den cuenta que el diablo los está zarandeando con doctrinas de demonios. Yo quiero que un católico me refute, pero con la Biblia. Yo quiero que un sacerdote me refute, pero con la Biblia. Yo quiero que un obispo me refute, pero con la Biblia. No porque yo soy sacerdote también y yo soy teólogo. No, a mí qué me importa. Refúteme con la Biblia. Con la palabra de Dios. No, pero es que usted sabe, entonces usted se aferra solamente a la Biblia y en la iglesia está la tradición. Pues refúteme con la tradición. La tradición de la iglesia nos demuestra cómo los primeros cristianos defendieron la doctrina y murieron por la doctrina de la iglesia. Y no permitieron la doctrina diabólica. Y se enfrentaron para defender la doctrina de la iglesia. Tenemos lo que es la tradición de la iglesia. En la tradición de la iglesia, los santos han defendido la doctrina. De modo que no es solamente bíblico, es también tradición de la iglesia defender la doctrina. No me aferro solamente a la palabra, me baso también en la tradición de la iglesia. Hombres que defendieron la doctrina y dieron la vida. Entonces dice San Juan, otra vez. Cualquiera que se extravía
y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Ve qué doctrina diabólica? Cuando se sale de la doctrina de Cristo ya no tiene a Dios. Eso es del demonio. La está atacando, la está zarandeando con doctrina del demonio. No tiene a Dios. Pero para que la gente les escuche y les siga, dice, yo soy cristiano evangélico. Usted no se da cuenta que yo no les digo evangélicos, yo les digo evangélicos. Porque los evangélicos somos nosotros que creemos, amamos y defendemos el evangelio. Ellos lo que hacen es distorsionar el evangelio. Entonces no son evangélicos, son evangélicos. Y cuando yo les digo evangélicos es porque distorsionan el evangelio. A ver si algún día se dan cuenta del daño que están haciendo. ¿Para qué, hermanos, trabajar? ¿Ya? ¿Para qué trabajar por el diablo? ¿Por qué no trabajar por Cristo? ¿Por qué no trabajar por Cristo? ¿Por qué formar parte del grupo del diablo con doctrina de demonio cuando tenemos la doctrina de Cristo y trabajar por Cristo? Repítalo y sigue, compadrito. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, 2000 años llevamos perseverando en la doctrina de Cristo. No se puede cambiar. No dice el que cambia la doctrina. Dice el que persevera. Noten la diferencia, nótenla. Los evangélicos salieron hace 500 años. Ya les celebramos el cumpleaños, 505 años. Cambiaron la doctrina. Venía la doctrina hasta allí, la cambiaron. Y cada evangélico va cambiando su propia doctrina, va sacando su propia doctrina. Y ahí no dice el que cambia la doctrina. Ahí dice el que persevera. O sea, no cambia la doctrina. Noten la diferencia. Una cosa es cambiar la doctrina y otra cosa es perseverar. Y llevamos 2000 años perseverando en la doctrina. Tenemos que defenderla. El que persevera, no cambia la doctrina. Ese sí tiene al Padre. Maldíganme los protestantes si quieren, miéntenme la madre. Pero no me pueden refutar. Y se lo digo con la Biblia Reina Valera para decirle, jaque mate. Ya basta de decir mentiras. Ya basta de pertenecer al ejército del diablo para querer destruir la iglesia con doctrina de demonios. Ya sé que Dios les dio permiso. Ya sé que Dios les dio permiso. Pero la mentira dura hasta que llegue la verdad. Y no, le pido a Dios que no me deje morir sin antes exponer todo lo que Él me ha regalado en mi cerebro. Que no está escrito, pero que lo tengo aquí. Y Dios me lo inspira. Y yo simplemente creo en la palabra y le muestro con la palabra. Y tengo la certeza. Mi problema es que mis padres me enseñaron a creer en la palabra. Y en la iglesia me enseñaron, cuando leíamos la Biblia, a decir, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y voy a terminar. Si alguno viene a vosotros, no sé cómo hacer para que lo entiendan. Y no solo para que lo entiendan, para que lo pongan en práctica. Muy bien. ¿Cómo hago yo? Otra vez. Si alguno viene a vosotros. Vean cómo el diablo los va a atacar, los va a zarandear como el trigo. ¿Cómo? Otra vez. Si alguno viene a vosotros. Ese es el diablo, detéctenlo. Si alguno viene a vosotros. Y no trae esta doctrina. Y no traen esa doctrina. Hermano, ese es el diablo. Y si es el diablo, no lo recibáis en casa. ¡Ah, bárbaro! Este es el mandato de Dios. Pero ustedes se han creído más que Dios. Y le dicen a la gente, recíbelos en su casa.
Escúchenlos todo lo que quieran. ¿Por qué? Por amor a Dios, ¿por qué? ¿Es que esto no es palabra de Dios? ¿O es que usted es más que Dios? Si alguno viene a usted y no trae la doctrina, no lo reciban en su casa. ¿Y sabe qué hace usted? Usted se siente orgulloso y dice, yo recibo al que me llegue. Salga el uno y entre el otro. Así hacen las prostitutas. Yo atiendo al que me llegue. Salga el uno y entre el otro. Y los católicos se están prostituyendo, escuchando doctrinas diabólicas cuando la Biblia lo prohíbe, porque es la manera como el diablo está zarandeando la iglesia. Y cada día más en el Táchira no había tantos evangélicos. Ahora saquen cuenta a ver dónde no hay evangélicos. Muchos, y ya muchos católicos tienen la mentalidad protestante. ¿Sí? Hasta curas. Yo fui una vez a dar un retiro y me llegó el párroco y me dijo, padre, tengo un gran problema. ¿Cuál? Que mi vicario no quiere bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre del Señor Jesús, porque los pentecostales unidos le llegaron, le predicaron y ya lo tienen convencido. Y tenemos una pelea porque él no quiere bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no me hace caso. Y dice que él tiene la verdad. Le dije, yo tengo una enseñanza cerca, un retiro viernes, sábado y domingo. Dígale que vaya. Está bien. Me llamó y me dijo, el padre dice que sí, pero que él no va a ir con clérima y que usted no lo haga quedar mal, que él es padre. Y yo le dije, perfecto. Todo el retiro, viernes, sábado y domingo, fue respondiéndole a las preguntas que él tenía. Tenía la cabeza llena de cucarachas, ranas y sapos. Se le dediqué todo el retiro a responderle sus preguntas y nadie sabía que él era cura. Y después me llamó el cura y me dijo, gracias padre, ahora sí está bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y no quiere recibir más a los evangélicos que los estaban recibiendo. Un sacerdote de la Iglesia Católica. ¿Cómo lo ven? Si alguien viene y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa. Ni le digáis bienvenido. Ni le digáis bienvenido. Ese no es bienvenido. A ese lo mandaron. No vino por su cuenta. Lo mandaron y no es bienvenido. Lo mandó el diablo a zarandearme como se hace con el trigo, con doctrinas diabólicas. Papá Dios, te doy gracias porque me ha permitido exponerle tu palabra a mis hermanos. Cual campesino que siembra la semilla, la tira para que nazcan. Hoy te suplico que las personas que están escuchando esta enseñanza sean esa tierra buena, donde la semilla nazca, crezca y dé fruto de vida eterna. Te pedimos por los hermanos o los hermanos separados para que se den cuenta que sin quererlo son instrumentos del diablo, sembrando cizaña, doctrinas diabólicas, zarandeando la iglesia de Cristo. Señor, ayúdanos a amar a tu iglesia, tu cuerpo. Ayúdanos a sentirnos orgullosos de vivir en ella y tenerte a ti por cabeza. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Voy a quitar que nos coloquemos de pie. Vamos a colocarnos de pie. Hay un canto que dice: para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Como dice,